El poder y la misericordia de Cristo en la transformación de un endemoniado. Marcos capítulo 5, 1 al 20 nos dice: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Lucas 8:27 nos agrega: no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que él le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando hablamos de la transformación, esto se refiere a metamorfosis, transmutación, variación, cambio, modificación, mudanza, giro. Cuando miramos la transformación de algo o de alguien, debemos analizar el estado del objeto transformado, antes y después de ocurrir el cambio. Si queremos mirar la metamorfosis de la rana, por ejemplo, debemos mirar cómo era en su estado de renacuajo y luego detallar el cambio hacia el estado de rana. A través del observar la vida del Gadareno antes y después de encontrarse con el Señor, podremos visualizar grandiosamente el poder de Cristo para libertar a los cautivos por el diablo. Y en conexión con eso, la misericordia suya con aquellos que no lo merecen. La metamorfosis del Gadareno es como una pintura gloriosa donde se pueden contemplar las pinceladas del pintor divino. El cuadro que nos retrata esta historia nos permite ver los bellos colores de la gracia. El poder y la misericordia del Dios fuerte se manifiestan en sus obras a través de toda la historia redentora. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos recrear nuestra vista con los hechos del Redentor en su plan redentivo. Son muchas las imágenes donde podemos apreciar este bendito poder y esta gloriosa misericordia. Y de esta historia del Gadareno endemoniado surgirán destellos que obrarán cambios en nuestras almas, de la misma manera que sucedió con aquel hombre. Los detalles que nos ofrece este relato claramente nos señalan la realidad del hombre sin Cristo. La situación de este endemoniado y la del hombre sin Cristo se pinta con los mismos colores. El poder que se necesita para que un no regenerado pueda ser libre es el mismo que se requiere para que un endemoniado sea también libre. La condición del pecador sin Cristo no es mejor que la de un endemoniado.
Bajo el dominio del pecado, los hombres experimentan lo mismo que este endemoniado. Un no regenerado y un endemoniado comparten el mismo destino, y a menos que se encuentren con el libertador de los pecadores, compartirán el mismo final eterno. Ambos viven alejados del Señor y atados al diablo, y solo un encuentro personal con el libertador puede romper las cadenas de esclavitud. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En esta historia, un hombre escapa del lazo del diablo. De igual forma, el Evangelio nos anuncia que aquellos que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hemos sido libertados por el poder de Cristo. Los que seguíamos al Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en Cristo seguimos al Espíritu que da paz y que da vida. Esta historia nos va a mostrar la disposición y el poder del Señor para salvar pecadores. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo fue a tierra pagana y se encontró con uno que se hallaba en situación crítica. Un hombre perdido fue hallado por la gracia encarnada. Este hombre era un muerto que vivía entre muertos, pero aquel que salva por gracia mediante la fe, vino a buscarlo para darle vida nueva, vino a su encuentro para hacerlo un pregonero de justicia. Si estamos en Cristo, lo mismo ha ocurrido con nosotros. El poder del Dios fuerte liberta a los esclavos por el diablo, y cuando lo hace, Cristo nos convierte en sus esclavos. Ser esclavo de Cristo es la verdadera libertad. En esta historia vemos cómo un hombre es cambiado de amo. De ser propiedad de una legión de demonios, pasó a ser propiedad exclusiva del Rey de Gloria. Nuestro nuevo amo está lleno de gracia y bondad, es digno de que le sirvamos y es merecedor de toda nuestra adoración. Nadie había podido dominar al endemoniado, pero la sola presencia del Rey de Reyes lo tumbó de inmediato. El poder del Dios encarnado es infinitamente superior al de una legión de demonios. Ante Cristo toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, los de la tierra, pero además los de debajo de la tierra. ¡Qué tremendo que los demonios doblen sus rodillas ante el Hijo de Dios! Pero que no pase lo mismo con los hombres incrédulos, quienes permanecen de pie, orgullosos y desafiantes. Cristo vino para vencer nuestra obstinación, para que voluntaria y gozosamente doblemos nuestras rodillas ante su majestad. Los que en el siglo presente no doblen sus rodillas voluntaria y gozosamente ante Él, lo tendrán que hacer al final del siglo, pero será contra su voluntad, no con gozo, sino con terror profundo. Apocalipsis 6:15-17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? De la misma manera que los demonios de nuestra historia, muchos doblarán las rodillas contra su voluntad ante la majestad de Jesucristo, y lo harán en el día final, cuando Él se presente en gloria para recibir el reconocimiento de toda la creación, incluyendo los demonios, incluyendo los ateos, los religiosos y todos los que no se rindieron ante Él cuando aún podían hacerlo. Para visualizar el poder y la misericordia de Cristo en la transformación de un endemoniado, crearemos una estructura de 7 puntos. Primero, los que moran en los sepulcros. Segundo, los que dan voces en los montes. Tercero, los que están desnudos. Cuarto, los que se hieren. Quinto, los indomables. Sexto, una petición sublime. Séptimo, una petición abominable. Primero, los que moran en los sepulcros.
En primer lugar, el endemoniado no moraba en su casa, sino en los sepulcros. El hombre en Edén abandonó la casa del Padre y se dirigió por voluntad propia hacia el sepulcro eterno. Sin Cristo, los hombres viven en sepulcros espirituales. Aquellos que pertenecían a la casta religiosa de los fariseos fueron identificados por el Señor como sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hoy existen muchos que alardean porque según ellos van para la casa del Padre, pero como los fariseos no se han visto a sí mismos como sepulcros, y mientras eso no pase, en sepulcros permanecerán para siempre. La gloriosa noticia del Evangelio nos dice que el Salvador de los pecadores vino hace 2000 años para sacarnos de los sepulcros y guiarnos hacia la casa del Padre. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El primer Adán nos sacó de la casa del Padre. El segundo Adán nos regresa a ella. El encuentro con el Salvador de los pecadores hizo que aquel hombre trasladara su residencia de un lugar donde habitaba en compañía de muertos y demonios, pasó a otro lado donde el Espíritu moraba en él. Siniestra es la compañía del hombre sin Cristo. La carne, el diablo y el mundo son terribles y siniestras compañías, pero cuando los esclavos de maldad miran al Salvador, pasarán a morar a lugares celestiales en Cristo Jesús. Estábamos en el mundo, bajo el dominio del Dios de este mundo, pero cuando Cristo vino a nuestro encuentro, Él nos envió a otra residencia. Cristo nos ha sacado de las prisiones de oscuridad mediante su palabra y su Espíritu, trasladándonos de un reino de oscuridad a uno de luz. Después de ser libres por el poder de nuestro Redentor, nuestra habitación está en la presencia misma de Dios. Salmos 26:2. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Salmo 91:9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La situación de aquel esclavo de las huestes infernales cambió dramáticamente. El encuentro con el libertador de los pecadores lo sacó de los sepulcros de muerte espiritual y lo puso en ruta hacia la casa del Padre Celestial. Cristo nos ha sacado de los sepulcros espirituales, pero el alcance de su gracia se extiende mucho más allá, se amplía hasta alcanzar los sepulcros del cuerpo. Dice la palabra en Mateo 27:51-53. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ante el poder del Hijo de Dios, los sepulcros no pueden retener las almas, pero tampoco los cuerpos de sus escogidos. Después de Cristo, los que habitaban en sepulcros espirituales pasan a morar en la presencia del Altísimo. Pero no solo eso, también tienen la esperanza futura y bienaventurada de salir de las tumbas en el siglo venidero, para que con cuerpos glorificados adoren al Rey de Gloria para siempre. Segundo, los que dan voces en los montes. ¿Qué puede hablar un hombre en quien no habita el Espíritu Santo? El dar voces indicaba gritos desesperados, incoherentes, malignos, blasfemos y aberrantes. Nadie puede hablar lo puro, lo santo y lo verdadero si antes no es transformado de lo alto por un encuentro con el autor y consumador de la fe. El Evangelio es poder de Dios para cambiar la manera en que hablamos, y aquel cautivo del demonio pasó de gritar blasfemias a proclamar en Decápolis las maravillas del Señor. Hagamos hoy lo mismo. Muchos hoy están dando voces infernales en los montes evangélicos y apóstatas. En estos círculos se han infiltrado desviaciones en doctrina y en práctica. Las doctrinas de demonios se han apoderado hoy de muchos, razón por la cual millones hablan como demonios. El hombre sin Cristo, religioso, intelectual, legalista, liberal, dice que habla de parte de Dios, pero como el endemoniado, habla de parte del diablo.
Aunque hablen bonito, solo es la voz de la serpiente antigua, tomando lo que Dios ha dicho y acomodándola a las pasiones vergonzosas. Después de tener un encuentro personal con el Verbo encarnado, este hombre comenzó a publicar a viva voz cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. El que hablara blasfemias contra su Creador, ahora solo abría su boca para anunciar cómo había tenido el Señor misericordia de él. En Decápolis comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hagamos hoy lo mismo. Si en verdad hemos tenido un encuentro personal con Cristo, han de ser muchas las maravillas que podemos publicar. El testimonio personal no es el Evangelio, pero en las vidas de aquellos que antes blasfemaban el santo nombre de Dios, el Evangelio debe reflejarse claramente, y una de las formas en que lo hace es que después de que Cristo desembarca en un corazón, éste comienza a santificar el nombre del Altísimo, y una de las formas en que lo hace es publicando sus maravillas. No deberíamos tardar en publicar cómo fueron salvadas nuestras almas cuando éstas se apresuraban al infierno. Hemos de callar cuando la misericordia redentora nos arrebató del fuego del infierno. Claro que no. Hoy es tiempo de contar desde nuestra propia experiencia lo que Cristo ha hecho en y por nosotros. No se trata de enseñar fríamente los postulados teológicos. No es meramente la enseñanza de una idea bíblica de mente a mente. Es más bien el contar de corazón a corazón y con lujo de detalles lo que Cristo ha hecho para perdonar a pecadores. Para ello necesitamos de la experiencia personal y gloriosa vivida con nuestro Salvador. Si amamos a Jesús, no nos rehusaremos a declarar la historia de su amor por nosotros. Si hemos sido alcanzados por su gracia, nuestros pies correrán a contar que Dios me amó y en razón a ello, Cristo murió y resucitó por mí. Nada sino el amor a tu Señor es lo que debe motivarte para ir a contar a tus semejantes la maravillosa historia de la bondad divina. Tú, como oveja perdida que eras, ¿no publicarás cómo te buscó y encontró tu pastor? ¿No anunciarás cómo Él ahora te alimenta y sustenta? ¿Ha hecho Cristo maravillas en tu personalidad? ¿Se nota claramente la mano poderosa del Redentor afectando tus deseos? Si la respuesta es afirmativa, debes correr cuanto antes a contarlo. ¿Hay una diferencia entre tu antes y después de Cristo? ¿O tu vida es la misma que siempre fue y por lo tanto no hay maravillas que publicar? Si así es, corre al Salvador y humíllate ante Él. Ruégale que te salve, entrégale tu vida. Si nuestras voces son las mismas que siempre fueron, si en ellas el único cambio obrado es que ahora se nota un vocabulario religioso, pero nada más, sin pasión por Cristo, sin reflejar al universo de testigos el amor que brota de un corazón arrepentido, si es así, en lo absoluto se puede decir que el Señor ha desembarcado en nuestros corazones. Si este es el caso, corre rápido a buscarle, corra ahora que Él está cercano, no importa que lleves 30 años de cristiano. Él ha desembarcado en Gadara y espera que acudas como el hombre de nuestra historia. Después de Cristo, los que daban voces malignas en los montes pasan a publicar las maravillas del Señor. Esta es una importante evidencia de los que hemos tenido un encuentro real con el Salvador de los pecadores. Tercero, los que están desnudos. Aquel individuo estaba desnudo y no se avergonzaba. Había perdido todo el pudor y la decencia. Esa es la condición del hombre carnal que se enorgullece de su maldad. El hombre lejos de la casa del Padre está desnudo en su alma. De riquezas espirituales en Edén, el hombre pasó a estar vacío de amor verdadero, de la santidad como fruto del Espíritu, del temor de Dios. Los miembros de este evangelicalismo moderno están desnudos del amor de Cristo.
Los que moran en sepulcros religiosos están vestidos de amor, pero por el mundo, por aquellas cosas que Dios aborrece. Están cubiertos de temor, pero por los hombres. Tienen odio, pero por la verdad pura del Evangelio. Son controlados por los deseos, pero por aquellos que nacen de la carne, aquellos que son conforme al príncipe de la potestad del aire. Como el endemoniado, muchos corren desnudos por los sepulcros de este mundo gritando blasfemias contra Dios. Enfermos del alma, las mentes vacías de Cristo solo pueden obedecer a la voz de la carne, del mundo y del diablo. Muchos corren desprovistos de las ropas de justicia del Cordero, y si mueren en ese estado, gritarán eternamente por los montes de la condenación. El hombre pecador y culpable está desnudo de la justicia que necesita para ser salvo. Pero la gloriosa noticia del Evangelio nos dice que así como después de la caída, Dios ha sacrificado un Cordero Santo para vestirnos con sus pieles. Estar vestidos de Cristo es la única manera de cubrir la desnudez de nuestro pecado. Solo aquellos que se presentan al banquete con las ropas que el Rey proporciona en Cristo tendrán acceso a la casa del Padre. La desnudez del Gadareno nos recuerda la historia de aquel convidado a las bodas que no estaba vestido correctamente. La triste realidad del hombre pecador, religioso y culpable es que está desnudo y no se ha dado cuenta. Muchos creen que las pieles religiosas son suficientes para presentarse en el día final delante del trono de Dios, pero en esa hora aquellos que tal hagan escucharán un terrible «Apartados de mí, malditos», y cuando se pregunten el por qué, la respuesta del Señor será «No están vestidos con las ropas del Cordero». Después de su encuentro con Jesús, el relato nos dice que aquel hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. El Gadareno quedó cubierto para siempre con las ropas de obediencia del Hijo de Dios. Señalamos hoy la desnudez de los hombres por medio de anunciar la ley de Dios. Luego llevemos a Cristo hasta sus contornos por medio de la predicación del Evangelio y después persuadámosles para que se vistan para vida eterna. Las ropas de justicia de Cristo costaron su vida de valor infinito. Fue mediante su sacrificio en sustitución de pecadores que Dios el Padre hizo vestiduras para su pueblo. Después de Cristo, los que estaban desnudos por el pecado son vestidos con ropajes de justicia, y esto por la sola fe. Cuarto, los que se hieren. Aquel esclavo de Satanás además se causaba heridas mediante filosas piedras. Son muchas las heridas que produce el pecado. Tanta maldad reinando en el corazón humano ha herido gravemente aquellos rasgos del carácter que como imágenes de Dios teníamos. La semejanza del Creador en nosotros ha sido fatalmente herida por causa de nuestra rebelión. Al llegar a Cristo, cesamos de herirnos con el pecado. El proceso destructivo del carácter es detenido y reversado hacia una gloriosa meta, ser como Cristo. El primer Adán fue herido mortalmente por la serpiente en Edén, pero cuando el segundo Adán le devolvió el golpe, la cabeza de nuestro enemigo fue aplastada en el acto. De esa manera quedó abierto el camino para que nuestras heridas fueran sanadas por la gracia del Altísimo. Cuando Legión fue arrojado fuera del alma de aquel hombre, el Gadareno cesó de herirse. En la cruz, Cristo hirió la cabeza de la serpiente para que nosotros dejáramos de herirnos con el pecado. Después de que nuestro Señor apareciera en el escenario de Gadara, fueron los cerdos los que se hirieron fatalmente. Satanás se ha herido fatalmente por su rebelión, pero no contento con eso, ha querido herir al género humano. Pero cuando Cristo detuvo esto en la cruz del Calvario, cuando dejó que el diablo le hiriera el talón, entonces Él nos rescató. Cuando en el madero la muerte hirió a nuestro Cristo, todos aquellos que hemos sido alcanzados mediante su poder, dejamos de herir nuestras almas con el pecado. En Edén, la rebelión diabólica se trasladó del corazón del diablo al corazón humano, y en el acto, el alma humana comenzó a correr descontrolada por los desiertos de este mundo, gritando blasfemias contra Dios, morando desnuda en sepulcros de muerte espiritual, ajena a la voluntad del Altísimo y causándose heridas cada vez más profundas con las aristas filosas del pecado. Después de Cristo, los que se causaban heridas con el pecado ya no lo harán más. El Evangelio nos dice que si estamos bajo la cabeza federal del segundo Adán, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
Hemos sido libertados del poder y la culpa del pecado, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos también librados de la presencia del pecado. Quinto, los indomables. Aquel hombre era indomable, pues nadie había podido sujetarle. Sin Cristo, la maldad en el hombre es imparable. Sin Dios, la avalancha impía de los deseos carnales romperá todo aspecto noble del carácter. ¿Quién puede domar un corazón rebelde contra Dios? Solo Dios puede hacerlo. ¿Quién puede libertar un alma sometida bajo el dominio de Satanás? Solo Cristo puede hacerlo. Eso es lo que vemos en esta historia. Y es lo que vemos en todas las épocas de la historia cuando las almas son libertadas por el poder de Cristo. ¿Cuánto poder se requiere para liberar un alma de las prisiones de maldad? Solo la persona de Cristo tiene el poder para domar nuestra voluntad rebelde. Solo Él puede hacer que nuestros afectos hostiles desde la caída deseen servir al Señor de los señores por amor. Solo Cristo puede quitar el odio que emanaba de nuestras almas hacia Dios. Solo Él tiene el poder para transformar nuestros corazones, para que amemos al que nos creó. El gran poder de Cristo en Decápolis quedó comprobado cuando uno que aborrecía todo lo verdadero, todo lo justo, lo de buen nombre, lo honesto, lo puro, todo lo virtuoso, pasó a ser justamente lo contrario. Las cadenas con las que intentaban atar al endemoniado gadareno habían sido rotas por él, pero cuando Cristo lo ató con sus propias cadenas ya no pudo ni quiso soltarse. Nadie había podido encadenar al gadareno, pero Cristo sí pudo hacerlo. Solo que las cadenas de nuestro bendito y glorioso Redentor constituyen la verdadera libertad. Para toda la eternidad, el Señor encadenó al hombre de nuestra historia con cadenas de amor. De la misma manera, todo aquel que crea y se arrepienta será atado al corazón de Cristo para siempre. La sola presencia de Cristo hizo lo que ni las cadenas ni los grillos habían podido hacer: dejar a este hombre de rodillas delante el gran yo soy encarnado, vestido y en su juicio cabal. Algún día todos doblarán sus rodillas ante el Hijo de Dios, y lo harán no porque deseen adorar al Rey que viene, sino más bien porque la fuerza de su sola presencia hará que se doblen ante Él. Eso es lo que vemos en esta historia cuando los demonios se postran ante Jesús, no porque le amaran, sino porque el temor de estar ante el mayor poder de todo el universo, por miedo del tormento que les esperaba, por pánico de saber que serán lanzados al abismo por siempre. El poder de Cristo se muestra en que muchos doblarán sus rodillas ante Él, así no quieran, y lo harán por un temor aplastante y por las mismas razones que los demonios. Pero otros muchos, como el hombre de Gadara, los llamados escogidos de Dios, doblarán sus rodillas por amor, no por temor, en reconocimiento libre de la deidad, en total libertad para obedecerle y amarle, en agradecimiento por haber libertado nuestra voluntad para su gloria. Lamentablemente, el hombre es ignorante de los poderes que lo tienen esclavizado. La humanidad ha desestimado por entero la esclavitud satánica que hace que toda persona sin Cristo solo desea hacer la voluntad del maligno. Pero cuando Cristo derrotó a nuestros enemigos en la cruz, el pecado indomable en nuestro corazón fue sometido por su gran poder. El poder de nuestro Redentor destruyó el poder del pecado para que ahora moremos en su gloria. Los que corríamos descontroladamente por senderos de muerte, estamos ahora sentados al lado de Cristo, nuestro juicio cabal, vestido con sus ropas de justicia, y para manifestar el brillo de su gracia, Él nos ha hecho mensajeros de su misericordia. Para muchos indomables, Cristo desembarcará muy pronto en sus territorios. Y cuando esto pase, cuando Cristo visite el corazón de los indomables, su poder los aquietará para su gloria. Sexto, una petición sublime. En el relato encontramos 3 peticiones. La primera es la solicitud de los demonios. La segunda es la de los habitantes de Gadara. La tercera es la del propio hombre después de ser libertado. De todas estas peticiones, la única que tiene connotaciones para vida eterna es aquella que el hombre poseído y liberado planteara cuando dijo: «Déjame estar contigo». El Señor concedió las 2 peticiones impías, pero la de su Hijo fue rechazada.
concedió la petición a la legión de demonios y también a los gadarenos, pero no fue así con la petición del nuevo miembro de la familia de Dios. Toda la ciudad quería al Señor lejos de allí, pero un ciudadano quería ir con él. Muchos, una cuasi legión, lo querían lejos, pero uno, el hombre del que saliera la legión, lo quería cerca. Al entrar Cristo en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. El nuevo Hijo de Dios no discutió con el Señor. Aceptó con gozo la orden del Rey de publicar en su casa las maravillas del Señor. ¡Qué petición tan sublime! Querer estar con Cristo es el deseo de un corazón libertado del pecado. La compañía del Rey de Reyes y Señor de Señores es el anhelo de un corazón transformado por la gracia. Aunque aquel hombre no volvió a ver físicamente a Jesús, en ese mismo día comenzó a verlo por los ojos de la fe. El Señor siguió su camino hacia la cruz, al tiempo que el ex endemoniado tomó su cruz y murió para su rebelión satánica. Al morir para su propio yo, el hombre libertado vivió para aquel que moriría y resucitaría por él. El corazón del gadareno se apegó a Cristo, y no solo a sus beneficios. Sus ojos se apegaron a su hermosura, su vida quedó ligada a su Redentor, quedó unido al que lo libró de tan grande locura. Su petición no era basada en un beneficio temporal. Miró a Cristo y deseó profundamente estar con Él, lo que es una clara señal de la salvación obrada en Él. Solo los que han tenido un encuentro personal con el Salvador desean en lo más profundo de su alma tener comunión con Él. Solo los escogidos de Dios tienen ojos para Cristo y no solo para sus beneficios. Al querer estar con el Señor, al quedar cautivo por el brillo del glorioso Redentor, este hombre no estaba pensando en los beneficios temporales que el Salvador podía brindarle. El Señor no se lo llevó en la barca, pero sí se lo llevó en su corazón. La petición le fue concedida, pero no como pedía el ex endemoniado. Aquel déjame estar contigo se volvió realidad cuando el Espíritu de Cristo entró en el corazón de aquel hombre. El Señor se fue de aquella región, pero un hombre se quedó con él para siempre, si bien no físicamente, sí mediante una conexión espiritual y eterna. El Señor no se llevó al hombre, pero le encargó la gran comisión. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, le dijo. Decápolis tendría la oportunidad de escuchar a Cristo por medio del hombre de nuestra historia. Cristo se fue, Él ascendió a la diestra del Padre, pero nos dejó la tarea de hablar de parte suya a todos los que siguen prisioneros por el diablo. Después de ser encontrados por el Dios fuerte, los que despreciamos la compañía del unigénito Hijo de Dios durante décadas, pasamos a desear su cercanía para siempre. Spurgeon dice: ¿acaso pueden imaginar la escena cuando el endemoniado regresó a casa? Él había sido un loco de remate, y cuando llegó y tocó a la puerta, imaginen ver a sus amigos comentando los unos a los otros en medio del terror: ¡oh, allí viene otra vez! Y a la madre subiendo las escaleras a toda velocidad y poniendo llave a todas las puertas, porque su hijo, que estaba perdidamente loco, había regresado. Y los pequeñitos gritando porque habían de ver a este hombre, y como antes él sería con piedras, como antes él estaba poseído por demonios, ellos temblaban de temor. Y podrán imaginarse el gozo cuando el hombre dijo: Madre, Jesucristo me ha sanado, déjame entrar, ahora ya no soy un lunático. Y cuando el padre abrió la puerta, le dijo: Padre, ya no soy lo que era antes, todos los espíritus malignos se han ido, ya no viviré más en los sepulcros. Quiero contarles cómo hizo el milagro el hombre glorioso que obró mi liberación, cómo les dijo a los demonios: salgan de él, y ellos se precipitaron en el mar por un despeñadero, y he regresado a casa sanado y salvado. Séptimo, una petición abominable.
Una de las peticiones tuvo que ver con el deseo de los gadarenos. Cuando vieron desaparecer sus ganancias, comenzaron a rogarle al Señor que se fuera de sus contornos. Cristo les cumplió sus deseos. Dios a veces concede lo que los impíos piden, y esto siempre es para derramar juicio y venganza santa. Por el contrario, a los justos no les concede algunas cosas, pero en este caso es su gracia para con nosotros. El hecho de que el impío tenga lo que quiere no quiere decir que Dios esté con él. Esto es su juicio. Salmos 78, 29 al 31. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Dios deja andar a los impíos en los deseos del corazón. Como aquellos ciudadanos gadarenos, muchos le piden a Jesús que se vaya de sus contornos y como consecuencia de ellos habitarán en sepulcros para siempre. Job 8:22. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Muchos le ruegan al Señor que se marche de sus contornos. Claro, no lo dicen con palabras, pero sí lo gritan con sus hechos. Lo gritan en los montes religiosos con sus actos de desobediencia. Lo expresan con su estilo de vida impío. Lo anuncian con el legalismo. Lo manifiestan con el liberalismo. Muchos se ofenden con la verdad del Evangelio y en consecuencia hoy predican a un Cristo que no es rey, más bien es un súbdito que obedece órdenes. El no predicar a Cristo como dice la Escritura es equivalente a decirle que se vaya de nosotros. Al ver las maravillas obradas en el endemoniado, las gentes de aquella región debieron de haber invitado al autor y consumador de la fe para que les hablase. Tristemente estaban más preocupados por sus cerdos. En lugar de pedirle que obraran ellos las maravillas de la gracia, aquellos impíos despreciaron la verdad encarnada. Comprobaron como aquel atormentado del demonio se encontraba en su juicio cabal. Esto después de que lo habían visto por mucho tiempo en estado lamentable. Vieron cuando un alma humana había sido libertada, pero en lugar de alegrarse tuvieron miedo. En lugar de pensar en sus pobres almas perdidas, estos hombres solo pensaron en sus 2000 cerdos perdidos. En lugar de dar gloria a Dios por lo que sus ojos contemplaban, tuvieron, según el texto, gran temor. Este es el temor de los impíos que no desean ver desaparecer sus ganancias. El hombre teme perder poder, importancia, influencia, el control de sus decisiones malignas, pero aferrado a ello y de la misma forma como vieron a los cerdos despeñarse, muchos verán desaparecer sus esperanzas para siempre. Esa multitud, otra cuasi legión, le rogaron al Señor que se fuera de sus contornos, no solamente de allí, sino de todo lo que podía afectarles. Su ruego, su deseo ferviente, su anhelo más sentido era que el Señor los dejara para que no los afectara. Esos son los no regenerados. Frente al que reconocen como el hacedor de esa maravilla nada común, temblando de miedo, ruegan que les deje allí y que no les perjudique. ¿Qué diferencia esencial hay entre el ruego de un demonio y el de un impío? Ninguno. Ambos son ruegos que desean evitar a Cristo. Esta historia nos muestra la locura de los que no creen, a pesar de ver las obras del Señor. Una legión se fue con los cerdos, pero otra cuasi legión llegó de todas partes para pedirle al Señor que saliera de sus contornos. No querían más pérdidas materiales. Se dijeron para sí mismos, si con un solo endemoniado se perdieron 2000 cerdos, no nos va a alcanzar los cerdos para tanto endemoniado. No querían ser perjudicados. Lo que se esperaría era que trajeran a otros endemoniados para ser libertados, así como había sucedido por toda Judea, pero no lo hicieron. Quisieron a Cristo lejos de ellos y ese deseo les fue concedido. Para los que no quieren a Cristo en sus vidas, para los que gritan que se vaya de sus contornos, no importa que sean ateos, no importa que asistan a iglesias evangélicas, para todos ellos su deseo les será concedido. Pero antes de pedir eso, es necesario recordar lo que les espera a los que te halagan. Para ellos les esperan los sepulcros eternos. Ellos gritarán de horror por los sufrimientos que causa el fuego que nunca se apaga. Ellos se herirán para siempre con el gusano que no muere, con cuerpos desnudos que nunca tienen descanso, gritando desesperados, deseando encontrar alivio para sus horrores en compañía de demonios rodeados de maldad, con la conciencia atormentada por los siglos de los siglos. Pero para aquellos que desean estar con Cristo, esta historia es una página gloriosa del poder del Redentor nuestro Señor.
Al mirar en este espejo, el brillo de la gloria de Cristo resplandece poderosamente. Meditemos en estos hechos para que consideremos nuestra situación antes y después de Cristo. Gloriosa transformación ha sido obrada dentro de nosotros. Maravillosos cambios han sido operados desde lo alto. Ya no gritamos como locos, ya no corremos desnudos, ya no nos herimos con filosas piedras, ya no somos indomables, ya no moramos en sepulcros. Nuestra realidad ha sido modificada por el poder de Manuel. La misericordia de Dios nos alcanzó. Ahora estamos en nuestro juicio cabal, vestidos por la gracia divina, anunciando sus maravillas, morando en la presencia del Señor, dominados por su amor, sin herirnos más, sin herir a los demás. Del espanto que éramos ya nada ha quedado. Bendito aquel cuyo poder y misericordia nos transformó para su gloria. Amén.